Volviendo a nuestro tema, lo que eran las sustancias químicas, recordemos que las mezclas es la combinación de dos o más sustancias. Pero, ¿qué son las sustancias? Sí, vamos a ver qué son las sustancias. Ok, sustancia química es materia con una composición química definida, compuesta por unidades, moléculas, unidades formulares y átomos. Una sustancia no puede separarse por ningún medio mecánico o físico como los que vimos previamente. Estas sustancias pueden clasificarse en dos grupos, elementos y compuestos. ¿Sí? La clasificación de sustancias. Una sustancia es el resultado de una reacción química natural, es decir, que se produce en la naturaleza y se presenta en diversos estados, como el gaseoso, líquido y sólido, pudiendo además variar según las condiciones a las que se exponga. También se les conoce con el nombre de compuestos químicos puros, y de ellos se desprenden dos tipos de sustancias. Las sustancias simples puras, sí que las sustancias simples puras son moléculas compuestas por uno, dos o más elementos, o átomos, moléculas enlazadas, ¿sí?, del mismo elemento sin ningún otro constitutivo complementario. Es decir, su composición atómica puede variar en cantidad, pero no en tipo. Algunos ejemplos para este tipo de sustancias es el gas del oxígeno, conocido como O2, que es el que respiramos, el ozono, que es O3, y su temperatura está O3, y en ambos ejemplos puede observarse que la constitución es simple del mismo tipo de átomo, ¿sí? Aquí tenemos exactamente el mismo elemento, pero en repetidas ocasiones. Sí, y los elementos, que los elementos también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados por una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo. Más adelante estudiaremos esto, ¿sí? Por lo tanto, con las mismas propiedades químicas, los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Esto sí, le haga como le haga, estos no pueden descomponerse, ¿sí? Son sustancias puras, simples, todos los elementos químicos de la tabla periódica. A las sustancias formadas por moléculas compuestas por átomos iguales también se les considera elementos, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, el oxígeno molecular o dioxígeno. Y tenemos las sustancias compuestas puras, ¿sí? Es la otra parte. ¿Sí? Tenemos lo que son las sustancias simples puras y las sustancias compuestas puras. ¿Sí? Las compuestas, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Aquí combinamos dos o más elementos o átomos, ¿sí? Pero estos componentes pueden ser diferentes. Muchos ejemplos de este tipo de sustancias se encuentran al alcance, algunos de ellos el agua, el H2O o la sal de mesa, cuyo compuesto es el sodio y el cloro. Y bueno, con esta imagen creo que hace referencia a las sustancias puras, simples y compuestas, ¿sí? Las simples, por ejemplo, aquí tenemos el oro, que es 100% oro, el cobre y el helio. Y los compuestos, que el agua, el H2O, el azúcar, ¿sí?, que es la sacarosa que conocemos, o el cloruro de sodio, que es la sal. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman al compuesto y su cantidad. Los métodos físicos no pueden separar un compuesto, estos solo pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos, es decir, mediante reacciones. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, no podemos separar el hidrógeno del oxígeno. Pero si la sometemos a electrosis la podemos separar en los elementos que la forman, el oxígeno y el hidrógeno. Aquí, por ejemplo, sabemos que el H2O, si tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Aquí en este caso el agua va a necesitar de lo que viene siendo un electrolito, ¿sí? Puede ser el dióxido de carbono, ¿sí? En este caso, bicarbonato de sodio, ¿sí? Bicarbonato de sodio lo conseguimos en cualquier abarrotería, ¿sí? Entonces, al mezclar esto y colocar por aquí un par de lo que viene siendo baterías, ¿qué es lo que va a pasar? Como están cargados aquí eléctricamente y yo ya aquí hice una reacción química, al momento en que yo activo esto, pues veo que aquí comienza a separar el hidrógeno del oxígeno, ¿sí? En este caso, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno,
se va a ir a la parte positiva y aquí el hidrógeno a la parte negativa, ¿sí? Más con menos y menos con más. En este caso, nuevamente, el hidrógeno es menos electronegativo, es decir, es más positivo, ¿sí? El hidrógeno se va a ir al lado del más, del menos, menos, más, y el oxígeno en donde está el más, menos, ¿sí? Recordemos que cargas opuestas se atraen. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente cómo funciona esto. Ok, y aquí estaríamos dejando el tema de las sustancias simples puras, ¿sí? y las sustancias compuestas puras. Vemos que es un tema pues bastante sencillo y posteriormente pasaríamos a el átomo.